misma matriz tenemos la configuración material cognitiva de una época, de una institución, de un fenómeno micro o macro. Pero digamos, cuando vemos todos los flujos y stocks de conocimientos que hemos enumerado para una situación espacio-temporal dada, tenemos una configuración material cognitiva, que tiene más o menos esta forma, ¿no? Tenemos los conocimientos y de paso hacemos un repaso antes de ir a un par de ejemplos concretos, simples, y con eso ya vamos a ir terminando. Pero primero entonces el repaso. Tenemos los conocimientos de soporte biológico, orgánicos y posorgánicos. Tenemos los subjetivos implícitos que son usados inconscientemente, sin recolección intencional de recuerdo, como por ejemplo las técnicas. Tenemos los explícitos, que implican la recolección intencional y consciente de los recuerdos. Entre los intersubjetivos tenemos los lingüísticos, que son los conocimientos acerca de codificar, decodificar y crear códigos. Tenemos el reconocimiento, que era el conocimiento de los otros y de sí mismo a través de los otros, en alguna medida emparentado al capital social de Bourdieu, para mencionar algo un poco más conocido. Tenemos el organizacional, que refiere a la división del trabajo. Tenemos el axiológico, que alude a creencias y valores. Y tenemos el normativo, que refiere a regulaciones internalizadas y cristalizadas por la ley, especialmente a la propiedad física e intelectual, y otras formas de regulación del acceso a la materia, energía y el conocimiento, como las más importantes. En cuanto a los conocimientos objetivos, tenemos a las tecnologías, por un lado, que son conocimientos instrumentales objetivos en un artefacto, con todas esas divisiones internas. Dentro de las tecnologías nos van a interesar particularmente las tecnologías digitales. Y en cuanto a la información, que son conocimientos codificados en un soporte objetivo, la palabra clave ahí, que me olvidé de marcar en negrita, es codificados. Y aquí la modalidad clave es la de la información digital, con sus propiedades económicas, ontológicas, jurídicas específicas, que un poco mencionamos, pero vamos a volver a ver en otras presentaciones. Entonces tenemos todo esto, es una configuración material cognitiva para un instante, para un momento, para una época, en un espacio determinado. Ahora bien, un comentario un poco en relación a diversas formas de marxismo. Epa, se me fue por algún motivo la diapositiva. Ustedes saben que en el marxismo se analiza el devenir histórico, o por lo menos en alguna medida, en parte, viendo la relación entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción, ¿no? Lo que querría mostrarles aquí es que si reemplazamos fuerzas productivas por la totalidad de la configuración material cognitiva y las relaciones sociales de producción por los conocimientos intersubjetivos normativos, podemos operacionalizar esa dialéctica. Es decir, cuando los flujos de las distintas formas de conocimiento se modifican, las tecnologías, la información, las creencias, la organización productiva, el reconocimiento, el lenguaje que se utiliza, los saberes subjetivos, las destrezas, las técnicas, e incluso a veces los conocimientos orgánicos o posorgánicos, esa modificación de estas fuerzas productivas entran en crisis con las relaciones sociales de producción, es decir, con las normas que habían sido fijadas para regular la situación previa. Entonces, cuando esos flujos, esos derrames de estos conocimientos que se han modificado, generan una incompatibilidad con las relaciones sociales de producción, tenemos un cambio de etapa histórica, y esto es lo que ha pasado en cada una de las etapas del capitalismo, ¿no? En cada uno de los cambios. Ha habido una tensión entre las transformaciones en todos estos tipos de conocimientos y los conocimientos intersubjetivos que se han ido modificando. Habría que dedicar un rato a contar en cada caso cómo ha sucedido esto, aunque es relativamente
conocido, cómo se modifican las normas. Quizás lo que me interesa subrayar es que no solo se han modificado en cada caso, en cada etapa del capitalismo, las normas de propiedad física y otras formas de regulación, políticas en cuanto a derechos, etcétera, sino también las de la propiedad intelectual, que son regulaciones menos promocionadas, más opacas, pero en cada etapa del capitalismo las transformaciones respecto de los conocimientos han tenido implicancias en términos de las regulaciones de propiedad intelectual. En el capitalismo informacional, en el origen del capitalismo informacional, esto ha sido particularmente evidente, como ya vamos a ver en una presentación ulterior. Ha habido una expansión dramática de la propiedad intelectual en las variables más diversas alrededor de los años 70, 1970, hasta los 90. El otro elemento respecto de esta cuestión que puede resultar curioso es esta idea de que se plantea una contradicción entre las fuerzas productivas y un aspecto que está dentro de las fuerzas productivas. Pues fíjense que los conocimientos intersubjetivos normativos están dentro de las fuerzas productivas, son parte de esa configuración material cognitiva. Esta forma de analizar la dinámica de una totalidad, analizando la contradicción que se produce entre esa totalidad y algo que está dentro de la propia totalidad, es un ejemplo clarísimo de un pensamiento dialéctico. Dialéctico en el sentido de Hegel y también en el de Marx. La contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, o en esta forma que proponemos aquí, entre una configuración material cognitiva y los conocimientos intersubjetivos, es el tipo de contradicción que ocurre en una totalidad, de una totalidad con una parte de sí misma, que siempre está en un devenir, que siempre está mutando, que siempre genera sus excesos, que siempre genera sus desbordes, ¿no? Entonces, esa forma de pensar me parece que ayuda a dar cuenta de un modo, sin recurrir, digamos, a fenómenos externos que aparecen por la ventana, a fenómenos ajenos, nos permite dar cuenta del devenir de esa totalidad. Bueno, ahora quiero presentarles dos ejemplos para ir concluyendo esta presentación de la tipología del conocimiento, que, si recuerdan, es la quinta y última prótesis de esta presentación. Uy, no, esto no está animado. Bueno, tenemos un problema. Pensé que esto iba a funcionar de manera animada y por algún motivo no lo está haciendo. A ver. Uy, qué mal. ¿Y lo que sigue tampoco? Bueno. Vamos a verlo así. Les pido disculpas. Empecemos por los conocimientos biológicos. Tenemos conocimientos de soporte biológico orgánicos en el cerebro de la investigadora científica que ven acá, pero tenemos conocimientos de soporte biológico posorgánicos, por ejemplo, en la bacteria modificada que tiene ahí, o no sé exactamente qué clase de producto es, pero imaginemos que es algún objeto de la ingeniería genética que ha sido intervenida, que ha sido modificada y que tenemos, por ende, conocimiento de soporte biológico posorgánicos. Tenemos, por otro lado, en la mente de nuestra, ya no en el cerebro en el que teníamos los conocimientos orgánicos, sino en su mente, tenemos conocimientos explícitos. Ahí hay un error, está con S, pero va con X, ¿no? Naturalmente. Tenemos los conocimientos explícitos, aquello que ella está recordando conscientemente, que puede ser, bueno, ¿cuándo puse esta muestra? ¿Cuándo tengo que sacarla? ¿Fue hace una hora, fue hace 2, fue hace 10 días, etcétera? Y algunos
implícitos, como la técnica para utilizar la pipeta o como se llamen los artefactos que se utilizan en esos laboratorios, es decir, sus técnicas, junto con otra enorme cantidad de conocimientos explícitos e implícitos. Tenemos también conocimientos axiológicos, por ejemplo, valores, cuáles son los valores intersubjetivos que esta científica comparte con el equipo al que pertenece, con la comunidad científica en la que se inserta. Ahí puse mertonianos en relación a estos valores de la ciencia universal, abierta, compartida, desinteresada, etc. Una idea de Merton, del sociólogo Robert Merton. Pero podría ser que sean otros los valores, la axiología que tienen esta investigadora y su grupo y la intersubjetividad en la que se sitúa, que sean valores comerciales, etc. Podría ser cualquier otro respecto de la ciencia. En cuanto a los conocimientos intersubjetivos organizacionales, hay una división del trabajo en el laboratorio. Algunas personas se ocupan de los experimentos, otras se ocupan de la administración de las redes, que parece que es algo fundamental ahora en toda actividad científica. Hay que difundir y comunicar, etc. Otros y otras estarán en diversas partes del experimento, en diversos análisis de resultados, redacción de informes y cosas por el estilo. La organización, por supuesto, que se vincula también con los otros centros, con las redes científicas en las que se insertan, como estudia Pablo Kramer y otros autores, estas redes entre centros y periferias. Tenemos también conocimientos intersubjetivos lingüísticos, no solo el lenguaje natural, el español, supongamos que habla esta investigadora, sino también el concepto de gen, y más específicamente esta forma de codificar en base a estas 4 letras, CGTA, o la sigla BRCA para referirse a determinado gen específico. Hay un conjunto de elementos formales del lenguaje que son parte de la intersubjetividad lingüística de los, digamos por caso, genetistas. Y tenemos también los conocimientos intersubjetivos normativos. Hay regulaciones éticas, por un lado, pero también las de propiedad intelectual que habíamos mencionado, las patentes de invención, la titularidad del centro de investigación, contratos de confidencialidad, legislación laboral, también derechos de autor sobre los papers que se escriben, etc. Todo eso que ocurre está regulado en base a distintas normas. Y finalmente me faltó el reconocimiento. Los científicos y científicas están muy movilizados por el reconocimiento en los sentidos en los que les decía, que aquello que hacen sea reconocido por la comunidad de pares a través de su publicación en determinadas revistas o su presentación en congresos. A través de eso se reconocen a sí mismos como científicos. Por ejemplo, hay una situación bastante extraña, si uno la viera de afuera, por la cual a alguien se le llama investigador, se lo reconoce como investigador cuando ha conseguido que 3 personas le firmen un papel que dice que es doctor en algo, tiene un título de doctorado, y eso genera el reconocimiento para ser investigador. Antes de eso a uno se le llama de alguna otra forma, por más que haga investigación del mismo modo o incluso mejor que después de doctorarse, pero sin embargo se llama investigador de acuerdo a esta forma de reconocimiento imperante en la comunidad científica a quienes han superado ese umbral del doctorado. Al menos en algunos casos, ¿no? Y también está, por supuesto, el reconocimiento de esta red internacional de centros o de colegas, etcétera, que existe claramente de modo intersubjetivo. Finalmente, en términos de conocimientos objetivos, en este ejemplo encontramos tecnologías de la materia y la energía como las herramientas que ven por ahí. Yo puse el recuadrito
para allá apuntando a los cajones o a las mesas, que son cosas que conozco. Hay muchas otras herramientas que no sé nombrar, pero que evidentemente son también tecnologías de la materia y la energía. Tenemos otras que son tecnologías de la información digital, como por ejemplo esa computadora que se ve atrás, debe haber muchas otras. Y en cuanto a la información, nos encontramos información analógica, como en esa hoja que está colgada ahí, y finalmente información digital en la computadora, es decir, dentro de la tecnología digital. Tenemos entonces un ejemplo de una situación micro de la ciencia. Veamos otro ejemplo. Veamos en un ejemplo parecido, o si quieren, casi el mismo, en el de la ciencia. Veamos el devenir dinámico, porque hasta ahora venimos hablando de los stocks de conocimiento y aunque no vamos a dedicarnos en esta presentación a ver las herramientas conceptuales para pensar cómo se mueven los conocimientos, cómo se traducen de un soporte a otro, quiero mostrarles los distintos soportes en una situación concreta, no estática, sino dinámica, en una situación que transcurre en el tiempo. Y el concepto clave entonces es el de traducción. Traducción implica el pasaje de un soporte de conocimiento a otro, desde una subjetividad hacia un papel, desde un papel hacia otra subjetividad, desde esa otra subjetividad hacia una creencia colectiva, etc. Bueno, las traducciones implican transformaciones y se modifica a veces la legalidad, es decir, los conocimientos intersubjetivos normativos, se modifican las normas que enmarcan a distintos conocimientos cuando se producen las traducciones. Como ejemplo, quiero contarles el caso de la stevia, de la planta stevia, del KG, por su nombre guaraní, en base a una investigación excelente que hizo Santiago Liaudat como su tesis de maestría, que pueden encontrar ustedes en la web. No recuerdo exactamente el título, pero es algo así, stevia del KG al comercio mundial o algo por el estilo. Bueno, tenemos la plantita esta, es decir, que porta conocimientos de soporte biológico, ¿no? Tiene determinadas propiedades que hacen que tenga, por ejemplo, un dulzor muy particular. Cuando aparece algún científico que descubre o que se entera, la historia es más larga, ¿no? Porque están las mediaciones de pueblos originarios y demás, pero digamos que en algún momento se traducen a conocimientos explícitos mediante la observación de algún científico. Estoy teniendo problemas con la computadora que se mueve sola, les pido disculpas. Creo que esto de decir que la computadora se mueve sola es algo que decimos las personas mayores de edad, que ya no entendemos cómo funciona, les pido nuevamente disculpas. Bueno, tenemos los conocimientos explícitos por los cuales este científico, esta científica, verbaliza o nombra en un lenguaje humano esas propiedades, esos conocimientos de soporte biológico son traducidos a una serie de ideas, le da un nombre a esas peculiaridades que generan esta propiedad, por caso el dulzor. Y lo que hacen los científicos usualmente es traducirlo desde su subjetividad explícita hacia información, es decir, hacia un formato objetivado, típicamente como un paper que se publica. Claro, una vez que ocurre eso, sobre el paper hay derechos de autor. Aparece la titularidad sobre esos conocimientos. No había titularidad sobre los conocimientos de la planta, de los flujos orgánicos, y tampoco la había con los explícitos, con la forma de contarlo oralmente o internamente que tenía la científica. Pero una vez que se codifica como texto, está sujeto a derechos de autor, que serán de la investigadora, de la revista, etc. A partir de esa información, y con una serie de conocimientos agregados, se puede pasar a producir conocimiento, en este caso, a producir conocimientos posorgánicos. Se sigue haciendo investigación y se produce una nueva forma de producto, que ya no es la planta natural, sino una que ha sido modificada genéticamente, se han extraído algunas de sus propiedades
para generar un nuevo producto, como es este que tienen ahí, la truvia, un producto basado en la stevia. Se ha pasado de los conocimientos posorgánicos surgidos de la información hacia tecnologías, hacia ese frasco que es una tecnología. Y tanto sobre los conocimientos posorgánicos como sobre las tecnologías tenemos patentes y propiedad física respectivamente, es decir, otras formas de conocimientos normativos que posiblemente sean de alguna empresa y no ni de la científica, ni de los pueblos originarios, etc. Esa es entonces una presentación rápida del análisis dinámico de los flujos de conocimientos, ¿no? Que me parece es lo más rico, es lo más interesante. No la foto estática, sino el ejemplo de cómo se van produciendo traducciones, transformaciones que nos ayudan a entender los cambios en las relaciones de poder, los cambios económicos que hay en las traducciones de soportes de conocimiento. Vamos ahora al segundo y último ejemplo. Opa, tenemos una banda musical, una banda de jazz. Entonces, veamos acá los distintos tipos de conocimientos. Che, no puedo poner solo uno. Bueno, no sé si voy a poder dominar esta computadora, pero en principio tenemos en los conocimientos biológicos orgánicos, pues los podemos encontrar, por ejemplo, en la idea de oído absoluto. Alguien que puede reconocer, escucha un sonido y reconoce si esa nota es un mi, un fa, etc. Supongamos que el director de orquesta, que es quien está ahí, tiene esa particularidad. Entonces, esos son conocimientos de soporte biológico orgánicos. Tenemos otros conocimientos de soporte biológico orgánicos que son el reconocimiento de las sensaciones físicas que producen, por ejemplo, los acordes mayores y menores, ¿no? Un acorde mayor en la mayor parte de las culturas y de las situaciones genera una sensación más bien de alegría, etcétera, y los menores más bien de tristeza o melancolía o alguna cosa por el estilo. Tenemos sensaciones físicas que son producto de conocimientos biológicos orgánicos, ¿no? Nuestro oído, a través del sistema nervioso, genera una serie de sensaciones que están en ese nivel, en los conocimientos orgánicos. Entre los explícitos, tenemos, por ejemplo, el contar compases. El saxofonista que vemos ahí está siguiendo la partitura para ver en qué momento tiene que entrar a hacer su solo, y para eso cuenta compases. Para contar compases necesita hacer una recolección consciente. No es que es automático, sino que tiene que ir siguiendo la partitura. Un compás cuenta 1, 2, 3, 4, o no importa, cuenta de otra forma más sofisticada, pero va imaginando, pensando, recolectando qué compás va, qué pulso dentro de ese compás está sucediendo, etc. En términos de conocimientos implícitos, tenemos a la técnica de los instrumentistas, ¿no? No está pensando, por ejemplo, el pianista que ven ahí, voy a tocar un do, voy a tocar un re, sino que la técnica hace que eso fluya de manera implícita. O sea, en cada músico a la vez se utilizan conocimientos explícitos para algunas tareas y para otras fluye la técnica, ¿no? Se ejecuta de manera implícita, procedimental, casi automática. En cuanto a los conocimientos, ¿por qué no me deja solo uno? Bueno, vamos a dejarlos todos. Uy, no. En cuanto a los conocimientos, a ver si podemos quedarnos ahí. En cuanto a los conocimientos lingüísticos, disculpen toda esta superposición, estaba animado para que entren de a uno, pero algo ha fallado. En cuanto a los conocimientos lingüísticos,
Tenemos al lenguaje formal de la música, ¿no? Leer y escribir en un pentagrama, por ejemplo. En cuanto a los axiológicos, tenemos cuáles son los valores. Bueno, hay algunos que son generales para toda forma de música, la afinación, el tempo. Hay otros que son de cada género. Por ejemplo, en el jazz se valora mucho la capacidad para improvisar. Pero ese valor no es extensivo a todas las formas de música. En la música clásica no es tan importante, por ejemplo, eso o en otros géneros. Entonces, hay valores generales, hay valores específicos de distintos géneros y demás. El reconocimiento está vinculado con las redes de músicos. Antes mencionaba respecto al reconocimiento en general que la gente consigue trabajo en base al reconocimiento que tiene de sus pares, en base al capital social. Bueno, en el caso de la música eso es muy notable. Se consiguen los conciertos, las gigs, la posibilidad de trabajar en base al reconocimiento de otros músicos, músicas. En términos de... Hay otra forma de reconocimiento dando vueltas aquí, que es la de la audiencia, ¿no? La audiencia reconoce algunos... paga una entrada para ver un concierto porque reconoce a algunos músicos o a la banda, etc. En cuanto a los conocimientos organizacionales, una ejecución musical no es otra cosa que un proceso productivo, ¿no? Y hay una división del trabajo. Algunos instrumentos tocan una cosa, otros tocan otra. De hecho, eso es la armonía, pero también hay roles, hay momentos de tocar y momentos de estar en silencio. También hay un rol en ese proceso productivo para la audiencia, que se espera que haga algunas cosas, que se siente, esté en silencio, etc. Entonces hay una división organizacional del trabajo que es intersubjetiva, ¿no? Que no depende solo de lo que haga uno, sino de un conjunto, de un entramado que se teje, que se produce entre todos los participantes, las participantes. Y dentro de los normativos tenemos algunas regulaciones, por ejemplo, de la armonía, de la melodía y del ritmo, ¿no? Hay reglas después de reglas que no son del todo estrictas, pero digamos que termina una canción, una melodía en el acorde de tónica, a veces, usualmente, que las melodías tienen algunas reglas de cómo deben ser construidas. Hay cosas que están prohibidas y hay otras que están permitidas en la música. En cada música varían esas reglas, pero cada género tiene sus normas, sus reglas, y hay sanciones si uno las incumple. Pero por otro lado tenemos los conocimientos normativos en el sentido más amplio. Hay una propiedad intelectual, por ejemplo, el público no puede filmar el concierto en términos legales, en teoría, y también hay propiedad física, ¿no? La gente, los músicos son dueños de sus instrumentos, o el público no puede ir y afanarse, robarse las butacas, etc. Hay una propiedad del teatro. Todo este proceso productivo está enmarcado por normas de propiedad intelectual, propiedad física, etc. Bueno, y tenemos tecnologías como los instrumentos, los amplificadores, el escenario, el teatro en sí es una tecnología, y como información encontramos las partituras, en este caso como información analógica. Ahora, quiero hacer lo mismo que hicimos en el caso de la ciencia, es pasar de una foto, de una situación estática, a narrarles en relación a la música una situación dinámica de traducciones de conocimientos, una situación extendida en el tiempo. Situémonos en, digamos, 1860, 1870, en los Estados Unidos, en un campo de algodón, en donde los esclavos estaban creando un lenguaje que era el lenguaje del blues, el lenguaje de unos cantos basados en una pregunta y una respuesta, o mejor dicho, lo que luego se conoció como blues, ¿no? Como el género que hoy conocemos como blues. En algún momento, desde ese saber intersubjetivo, colectivo, sin autoría individual, algunos sujetos ya libres, los bluesman, con su guitarra típicamente, pero quizás con algún otro instrumento,
transformaron eso en técnicas, en saberes implícitos, tradujeron esos cantos a determinadas melodías, a determinados saberes implícitos de cómo cantar, de escalas musicales determinadas, etc. Luego de eso, algunos de ellos grabaron discos, traduciendo eso entonces a saberes explícitos por parte de los productores que los pusieron en partituras, no tengo ahí la fotito, pero la idea de saberes explícitos es que tradujeron aquello que estaba en la cabeza de los músicos de manera implícita, que no sabían nombrar, no sabían decir, bueno, una escala de blues, que un sonido típico del blues es cantar una tercera menor sobre un acorde mayor, ¿no? Explicitar esto es una tarea que llevaron adelante algunos productores que tenían una formación musical distinta de la de estos intérpretes de blues. Lo explicitaron y lo tradujeron. Lo tradujeron a dos formatos. Por un lado, a que los sesionistas, a que otras subjetividades, a que otros usos de conocimientos subjetivos implícitos, por las dudas, recuerdo que el azul refiere a conocimientos intersubjetivos, ¿sí? Y el amarillo a los conocimientos subjetivos. Entonces, ahora vuelven a aprovecharse los conocimientos implícitos de estos sesionistas, se inoculan esas ideas que habían explicitado los productores para generar, ¿qué cosa? Discos. Para objetivar en tecnologías, es decir, en conocimiento de soporte objetivo, esta música, que por supuesto vemos nuevamente que cuando se objetiva como tecnología, tenemos un cambio en las normas. Hasta acá no había propiedad intelectual, ahora ya hay propiedad física y propiedad intelectual. Propiedad física de los discos por parte de los productores, pero también la explicitación de los productores hacia partituras mediante la intervención de un copista y de sus conocimientos explícitos, genera la propiedad intelectual sobre esa obra, ¿no? Sobre todo cuando, durante buena parte del siglo XX, la propiedad intelectual de la música estaba asociada a la partitura, a la música escrita, y no a aquello que alguien sabía hacer o incluso grabar, ¿no? La propiedad intelectual se registraba con la partitura. Entonces, aquellos que podían escribir música, por ejemplo, los copistas contratados por los productores, eran los que permitían que estos últimos, los productores, adquirieran la titularidad. En algunos casos, incluyendo a los músicos, en otros no. Tenemos entonces el segundo y último ejemplo del devenir de esta configuración material cognitiva en términos de traducciones, en términos de un proceso histórico en el cual los soportes van cambiando y así cambian las titularidades. Con esto terminamos la presentación. Les presento un resumen muy breve con las ideas que vimos a lo largo de estas tres partes de esta presentación. Partimos de un axioma que era que el principal rasgo de las sociedades que habitamos es ser capitalistas. La primera prótesis era que cada bien se halla en el capitalismo sujeto a una doble regulación. Por un lado, un conjunto de instituciones que podemos nombrar alrededor de la propiedad privada física, y por otro, un conjunto de normativas que refieren a lo que llamamos usualmente propiedad intelectual. Y eso surge de que todos los entes, los bienes y los sujetos humanos también, están hechos a los ojos del capitalismo de combinaciones variables de materia, energía y conocimientos. Entonces, por eso es que propiedad intelectual y propiedad física regulan esos dos aspectos sobre los mismos entes, sobre los mismos bienes. En tercer lugar, tratamos de discutir la idea de que los principales abordajes del conocimiento, la epistemología, el marxismo y la sociología del conocimiento, comparten en dejar en buena medida de lado la materialidad del conocimiento mismo. Les traté de proponerles esta idea del materialismo cognitivo como una forma de pensar a los soportes de conocimiento como un elemento clave, porque el soporte de conocimiento le confiere propiedades materiales, propiedades ontológicas, económicas y jurídicas a
a las distintas formas de conocimiento. Y finalmente, la discusión más larga fue para tratar de contar esta última prótesis, la idea de que el conocimiento existe en los soportes biológicos subjetivo, intersubjetivo y objetivo, y que cada uno de ellos presenta subtipos, cuya combinación para un tiempo y lugar determinados resulta en una configuración material cognitiva. Eso es todo. Les agradezco mucho su paciencia e interés para ver estos videos. Quedo a su disposición para cualquier consulta o inquietud, seguramente en algún espacio de copresencia para las clases, y si no, a través del correo que tienen señalado ahí.